Bueno, vamos a charlar con nuestros invitados, muy diversos, ¿no? De alguna manera. Los presento, están Hernán Iglesias Illa, Illa. Claro, porque es un lío, porque el apellido Illa ha marcado mucho y vive peleándose contra... Es como Itai Hartman, que vive explicando que él es Itai. Y vos decís, claro, Itai. Bueno, Hernán es editor, ¿no? de Seúl, que es un medio digital, yo lo consumo. Medio digital que definirías como qué. ¿Centro-derecha? Yo diría liberal, pero no me ofendo. Ok, perfecto. José Nathanson. Un gran amigo que es director de Le Monde Diplomatique. ¿Qué es un medio? Es un medio centro-izquierda. Afrancesado. De la socialdemocracia, digamos, en la tradición de la socialdemocracia, ¿está bien? Sí, es entre la socialdemocracia y la izquierda francesa. Sí. Y Fernando Rosso, que es el director, ¿no?, del Izquierdo Diario. Que es un medio trotskista. Entonces tenemos un amplio espectro para analizar. Me interesa mucho. Muy bueno. ¿No? Gran mesa. Bueno, ¿qué pasó el domingo? 3 muy buenos editores. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenés 30 segundos. No, tenés. No, el domingo ganó el gobierno, ¿no? Me parece que esa es la lectura principal. Un resultado, como se ha dicho mucho, que hace 6 meses era esperable y hace 2 semanas era inesperado. El resultado en el Congreso era más o menos lo que se esperaba, que era una situación de paridad, pero obviamente con mucho más empuje Milei como para consolidar el orden macro y avanzar en esta cosa que se llaman las reformas, de las que yo soy un poco escéptico, pero me parece que ahí es hacia donde vamos. ¿José? Sí, para mí, yo lo explico por 3 cosas, y las digo rápido, las enumero telegráficamente y después... Hay muy buen artículo, José. ¿Se puede leer online? Sí. Tenés que poner el mail y pues las primeras lecturas son gratis. Ok. El primero te lo regalan. Un muro de registro se llama. Nos llevó mucho tiempo y mucha plata. Ok. Sí, el diplo.org. Bueno, para mí hay 2 explicaciones circunstanciales y una permanente. Las circunstanciales son el gigante antiperonista dormido que se levantó a partir de las elecciones del 7 de septiembre. Mucha gente que dudó, no sabía qué hacer, fue y votó contra el peronismo. Pero yo puse ahí en el artículo que fue un 17 de octubre al revés lo que pasó el domingo. La segunda explicación es el voto económico, una vieja teoría de la ciencia política. Dice que la gente vota de acuerdo a cómo le fue en los últimos meses. Si uno lo mira así, uno diría el gobierno tendría que haber perdido. Pero me parece que hay una sutileza que hay que agregar a eso. Que es ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Y por ahí el temor a un lunes negro, ¿no? El miedo económico me parece que jugó un rol que creo que es en parte responsabilidad del gobierno por transmitir la idea de que la única forma de que se mantenga la estabilidad macroeconómica es votando al gobierno, pero también es un defecto del peronismo, que no le ofrece a la sociedad confianza económica. Creo que ahí hay un doble juego. O a los mercados. O a los mercados, o lo que cosas, sea. Sí. Y la última yo creo que una explicación más permanente, más... ¿Se acuerdan cuando ganó Milei al principio que salías a la calle y era como la película esa de Woody Allen de Historias de Nueva York, que estaba como la mamá que está como todo en el cielo? Me parecía como estaba Pablo Semán explicándote desde el cielo el voto Rappi. Yo creo que esa sociedad mileísta, que es un rasgo de sociología permanente de la nueva Argentina, es algo que nos va a acompañar, gane Milei, pierda Milei, y que es la explicación, si querés, más estructural de lo que pasó el domingo. Fernando. Si yo pongo más énfasis, tomando cuestiones de lo que plantearon, en la intervención del gobierno de los Estados Unidos, en Trump, en esa especie de terrorismo financiero que hizo hacia el final de la campaña, ¿no? Le estoy dando más peso con el pasar de los días, digamos, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, que es decir, o votan al que yo quiero que voten, o tienen un golpe de mercado el lunes, el martes, dentro de una semana, cuando sea. Y relativizo también el tema... Pero a la vez, perdona, Fernando, sin Estados Unidos y sin los dólares de Trump, no llegaban, o sea... Por las 2 cosas. Para contener una posible crisis o un... Uno podría pensar por qué llegaste a la situación de necesitar algo tan excepcional como para llegar bien, pero efectivamente, sin eso no se contenía el dólar, no se contenía la inflación, claro. Y por lo tanto el voto económico hubiese sido de otra manera, en mi lectura, ¿no? Ahora, también creo que, no sé si el peronismo no le da confianza, porque los que le daban confianza, los que se posaban como que le daban confianza, que era Provincias Unidas, no hubo nadie más que Puyaro paseando por todos los medios diciendo yo soy igual que Milei, solo que soy más bueno. Perdieron. O sea, yo creo que hay una tendencia a una polarización política y social también, que es
en la cual jugaron estos elementos, pero que, el centro, lo que se proponía como el centro, que nosotros vamos a hacer las cosas mejor, le damos gobernabilidad, le damos estabilidad, también fracasó. Entonces me parece que... Sí. Los ñoños republicanos. No sé si los ñoños... ¿Qué sé yo? Yo lo vi a... Esos votaron a Milei. Votaron a Milei. Claro. El PRO, el votante del PRO, que no lo había acompañado el 7 de septiembre, apareció. Para mí el votante del PRO votó desde el principio ahí. ¿Desde el principio? Me parece. Mabeles y Raúles. ¿De dónde salió eso, Mabeles y Raúles? Empezó algo peyorativo y... Diego Recalde lo dice. Ese personaje insólito lo Pero él lo decía mal. Lo decía Él lo decía despectivamente. despectivamente, sí. Que Mabeles y Raúles. Los que querían que Milei fuera educado. Los que querían que Milei fuera educado. Los que no, generacionalmente incluso no pueden entender cómo es Milei, ¿no? Y que estaban dolidos por la acusación, también por el maltrato percibido a Macri o al PRO en general. Pensar que la Libertad Avanza durante su primer año y pico pensó que se iba a tragar fácilmente al PRO y que no necesitaba hacer ningún acuerdo y que podía maltratar a sus votantes que igual lo iban a votar. Bueno, al final... Tenía razón. No, un poco de mimo tuvo que hacer, o sea... ¿Te parece? Y bueno, hace como... ¿Cuál fue el mimo? El mimo es no dejar de hablar mal de los votantes del PRO. De los ñoños republicanos. Sí. Los dirigentes, quiero decir, las campañas fueron todas a favor de la alianza con el PRO. Las campañas, estoy diciendo los últimos 2-3 meses. Voy a hacer una pregunta compleja. Claramente hay un cambio. Voy a hacer una pregunta que tiene su complejidad y que además incluye otra pregunta que tiene su complejidad. La primera es, ¿qué motivos tienen ustedes para pensar que esto va a salir bien o mal? Y la segunda, ¿qué significa que salga bien o mal? Nada, como disparador, después responden a lo que se les cante en los keynote, como siempre hacen los entrevistados. Para mí que salga bien es que se concluya el proceso de orden macroeconómico, que es la gran deuda de la clase política argentina de estos 42 años. Yo soy un defensor de la democracia argentina de estos 42 años en muchas cosas, pero creo que hay un fracaso en la cuestión del equilibrio macroeconómico. Si este gobierno, a los empujones, despeinado y toda la manera que sea, deja como herencia para que después la pueda aprovechar otro tipo de clase política, el orden macro, que no quiere decir niveles chinos de crecimiento, pero sí la ausencia de crisis, que no vuelva a haber crisis económicas en Argentina. Creo que está en el camino de conseguirlo, creo que desde el domingo está más cerca de conseguirlo. Eso es que salga bien. Ahora, eso no quiere decir que necesita que sea Milei presidente o Carine presidente. Eso después, hay algo que dice siempre Carlos Pañi, que es otros presidentes populistas de América Latina han respetado el orden macroeconómico recibido, pero no lo generaron. O sea, Lula respetó, pero no lo... Fernando Enrique, decís. El de Fernando Enrique. El Frente Amplio lo generó. El Frente Amplio en realidad lo hizo Valle, la crisis de Uruguay fue en 2002-2003. Evo lo hizo. Evo lo consolidó mucho, pero un poco ya estaba. Pero bueno, pero son todos formas en las cuales el sistema político dijo el riesgo país tiene que ser bajo. Acumulamos reservas, básicamente. No, mucho más que eso, me parece. Bueno, pero eso como un elemento central. Sí, pero digo, el equilibrio fiscal viene antes de acumular reservas. Las dos cosas juntas. Bueno, por eso. Pero tiene que convencerse alguien más que Milei. Esto para mí la Libertad Avanza no lo entiende todavía. Que si ellos son los únicos que defienden el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico, no se va a consolidar el orden fiscal, el orden macroeconómico, porque necesitan los inversores incluso ver que es una idea más o menos extendida en la sociedad y en la dirigencia. José. Yo tengo una posición que no sé cómo resolver frente, me parece, a tu pregunta, que es lo siguiente. En Argentina, estabilidad económica y fortaleza política van juntas. Un gobierno que políticamente se debilita deja de controlar la economía y un poquito antes, un poquito después, el país vuela con el aire. ¿Quién es que dice que el que domestica el dólar gobierna? Gobernar la Argentina es gobernar el dólar, es gobernar la Argentina. Martín Rodríguez. Sí. Yo creo que hay mucho de cierto. Esto no es Perú. En Perú acaba de cambiar el 12º, lo busqué recién, el 12º presidente en, creo que son 15 años. El presidente del Banco Central es el mismo, el sol está estable, el país más o menos crece, tiene 800.000 problemas, digamos, ¿no? Sí. Pero ese problema no lo tiene. Entonces, frente a eso, yo creo que la posibilidad de que el país vuele por el aire, de que el dólar se desboque, que la inflación se desmadre, que volvamos a tener que entender la importancia del déficit, yo creo que es un problema de la Argentina y es un problema del peronismo, que no ha resuelto eso. No ha resuelto. Yo creo, mi propuesta sería que el peronismo tiene que construir su Astori. El Frente Amplio tenían un problema con eso. Y en un momento dijeron, acá nosotros tenemos un tipo, se llama Danilo Astori, es nuestro economista,
todas las respuestas sobre economía las tiene que dar él. Y todos los demás se corrieron. Pepe Mujica, Tabaré, todos se corrieron. Fue primer ministro de Economía de Tabaré, después fue vicepresidente, después siguió manejando la economía hasta que se murió hace poquito tiempo. Yo estuve varias veces con él, un aburridísimo del Frente Amplio. Pero un tipo súper sólido, claro, un plomo. Pero yo lo escuché decir una vez en Casa Rosada, para nosotros lo más importante es mantener el investment grade. Sí. No, bueno, él dijo, yo conozco muchas formas de crecimiento de países, ninguna con desorden. Pilardista. Sí. Bueno, sí, no, yo creo que ahí la Argentina, entonces decía, tengo una posición, yo, al mismo tiempo, la paradoja que veo, que siento, es que, por supuesto que a mí me gustaría que el gobierno encuentre un límite, que el gobierno, me hubiera gustado que perdiera las elecciones. Ahora, que perdiera las elecciones implicaba el riesgo cierto de un caos económico. Y un caos económico es sufrimiento social, entre otras cosas. Entonces, bueno, nada, no respondí nada, pero quería decir. No, pero es interesante. Sí, me cuesta, ¿no? Porque son como paradigmas distintos, digamos. ¿Quiénes, los dos o ellos dos contra vos? El tema, digamos, ¿no? Porque el orden macroeconómico, ¿qué significa para las jubilaciones? Por ejemplo, es un tema nodal del orden macroeconómico. Que los jubilados nunca más pueden pensar el 82% móvil. No se puede, porque no hay empleo en blanco. Entonces hay que buscar la forma para resolver el problema del empleo. ¿Cómo se resuelve el problema del empleo? El gobierno tiene una propuesta de reforma laboral para mantener el orden macroeconómico. Yo creo que ahí... ¿Qué sería qué? Que haya una reforma laboral y que entren más trabajadores formales. ¿En qué consiste la reforma laboral? Precarizar el empleo, que se pueda despedir. Bueno, ahora hablan de un salario móvil, que es como que se puedan pagar, que hasta Daer se asombró, mira que Daer, para que se asombre Daer, de que se puedan pagar salarios diferentes de acuerdo a los lugares distintos del país. Que no haya una paritaria nacional, sino que cada, ya lo hay cada un poco. uno... Lo hay, porque no es lo mismo hoy La Nación informa en una nota que el proyecto de Romina Díez, que es la diputada Rosalina, habla de jornadas laborales de hasta 12 horas. Claro. Sí, el banco de horas. Sí. Claro. Es decir, que vos haces extras y después te dicen que lo podés recuperar cuando la empresa... O sea, no cobras extras, sino que te la descuentan. Te descuentan o te dan horas cuando la empresa baja. Entonces yo creo que ahí hay como dos paradigmas de salida para qué significa el orden macroeconómico. Lo fiscal, donde el problema previsional es muy importante. Entonces, el problema es más, cuando bajamos a lo concreto, ¿qué hacemos con los jubilados? Yo digo, hay que buscar recursos para pagarle a los jubilados, inclusive el 82% móvil, y si eso hay que sacarlo de las empresas, de la cerealera que se afanaron en un fin de semana $1.500 millones, porque hay un monopolio privado del comercio exterior en la Argentina. Y esto fue cuando le liquidaron al gobierno para que llegue, le liquidaron 7.000 y se quedaron con 1.500 en un fin de semana. Entonces me parece que ahí lo bueno del mileísmo para mí, lo bueno, digamos, lo que se puede sacar es que plantea abiertamente un programa, más abiertamente lo que lo plantea el macrismo, que lo disimulaba, ¿no? Reforma laboral, mandar a los jubilados a menos de lo que ganan hoy y todo lo que pueda avanzar. Yo creo que eso es muy difícil oponerle, como intentaron hacer Provincias Unidas, un programa que digan y un poquito sí y otro poquito no, digamos, y que es muy difícil, sobre todo socialmente. Yo creo que es muy parecido a 2017, este triunfo. Ya el segundo día. Al de Macri, a mitad de término. Al de Macri dijeron, ganamos, reformismo permanente, reforma laboral, fiscal, previsional. Un mes después, no solamente la famosa 14 toneladas, que nunca sé cómo las pesaron, sino los cacerolazos y después, bueno, la deriva posterior. Tiene que ver para mí, no solamente el problema de los mercados posterior, la imposibilidad de haber hecho esas reformas que le pedían los mercados. Esas reformas para mí, peruanizar la Argentina es imposible. Es imposible sin crisis social. Ahora, la crisis social la genera una persona que vota lo que quiere votar y eso genera crisis social, o la crisis social o económica la genera el esquema económico. Porque si no, es terror económico, es ojo con lo que votás que puede generar una crisis económica. O sea que la crisis económica la genera el tipo que en Berazategui vota a quien quiere votar. Es un poco raro, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay un tema. Pienso, es como una provocación, pero no. Que es que venimos hablando que se parece un poco quizás al voto cuota del 95 de Macri, ¿no? En sentido, hay cosas que no me gustan. 95 Menem. Perdón, del 95 de Menem, ¿no? Hay cosas que no me gustan, qué sé yo, la patilla, corrupción y demás, pero me da estabilidad y eso para mí lo valoro enormemente. Acceso a la vivienda, cosas que en este país son muy difíciles con tanta inestabilidad. Después con Macri viene la idea que era un voto republicano, ¿no? Entonces, ahora, en realidad, es como que en realidad
No importa mucho si es republicano o anti... digamos, la objeción al peronismo deja de ser la cuestión republicana, porque ya no me importan ni los modos, ni la forma, ni los insultos, ni la agresión, porque en realidad lo que me importa es lo otro, que es lo que se llama orden macroeconómico. Más parecido a lo de Menem que a Macri, con un electorado de Macri... Sí, dos cosas. Primero, para mí lo que se parece a esta elección a la del 95 es la disociación tremenda entre la cobertura de los medios y el resultado de la elección. En el 95, si uno leía los diarios, pensaba que Menem y Bordón estaban parejos, que el clima era insufrible, que en la Argentina se vivía pésimo, que era imposible que Menem reeligiera en primera vuelta. Ahí debutó el balotaje en el 95 y sin embargo Menem sacó 50 puntos. Y ahora también, el domingo fue después de, un clima muy negativo para el gobierno, en parte autoinfligido, quiero decir, con los casos de corrupción, con la volatilidad cambiaria, con las internas entre ellos. Había un clima muy negativo, unas perspectivas muy negativas. Y sin embargo sorprendió el resultado. Habían perdido en Provincia de Buenos Aires también. Sí, también, también. Eso era un antecedente que ponía algún interrogante respecto. Con respecto a lo otro, yo no sé si el voto 2017 era tan republicano. El republicanismo del PRO empieza ahí y para mí viene después. No está en el ADN del PRO, que era más de la gestión y del metro cuadrado. Y realmente 2017 fue un buen año en lo económico, con salarios reales creciendo, Sí, la economía creció. Incluso era una mejor coyuntura que la actual, mucho mejor. Sí, mucho mejor. El Riego País era de 250 puntos. Sí. Entonces creo que hay un voto ahí. No muy. El PRO no pedía representación. ¿Qué dato ese? ¿Qué dato del Riego País 250 puntos? Sí. Porque la sensación es que esa cosa que uno ve volátil, que muchas veces tiene que ver con los mercados también, que son tremendos, como elemento ordenador de la sociedad, porque son tipo que están timbiando y la sociedad, cuando no tiene reservas, anda flotando en el aire. Entonces, de repente, por una razón extraña, octubre del 2017, los mercados tienen una confianza tan grande que parecía que iban a refinanciar la deuda. Y listo, ese problema estaba porque, ¿cómo se dice? Se roleaba, se iba a rolear, y 6 meses después la desconfianza aparece súbitamente, lo que es, no es no es que es un camino cantado, pero es una advertencia de la concha de la lora, ¿no? Y para mí la gran diferencia es la lentitud de aquel cambiemos en reducir el déficit fiscal y la elección. Tal vez sí. Creo que hay menos manera de que te corran ahora con ese tema. Me parece que no hay margen realmente para que el dólar... Pero mira lo que pasó de las elecciones. Si no parecía... Trump lo estaban corriendo. Porque yo creo que no era la única explicación, pero el riesgo Cuca realmente existía. Pero hay pesos. Sí, el gobierno dice que no hay pesos. No, pero lo que quiero decir es que vos decís... Como decía, no sé qué lo dijo recién, la demanda es infinita. Simplemente estoy tratando de pensar algo. Sí. Yo lo que digo es, si de un riesgo país 200... estalla 6 meses después, uno dice, bueno, la diferencia es porque acá hay equilibrio fiscal. ¿Y por qué ese equilibrio fiscal es una diferencia? Porque cuando hay equilibrio fiscal no hay emisiones, por lo tanto no hay pesos, no te pueden correr con los pesos. Pero acabamos de ver que pese al equilibrio fiscal hay pesos, con lo cual, si el riesgo país hoy está en 600, de repente puede bajar a 200 y ojalá sea estable para siempre. Pero hay un riesgo, pese al equilibrio fiscal, de que pase lo mismo. ¿Entendés? Pero el principal riesgo, yo creo, era político. Y ese riesgo está despejado unos meses. En Argentina nunca te liberás del riesgo político más de unos meses. Milei se puede volver a tropezar y puede estar en abril otra vez con muchos problemas políticos, sobre todo si no se ordena a sí mismo lo que tiene abajo. Me parece que todas estas promesas que él está haciendo de negociar con gobernadores, con el PRO, toda esta gobernabilidad que promete al FMI, a Estados Unidos y a mucha de la gente que lo fue a ver en los últimos meses, no la puede implementar hoy si no ordena el tema Karina Milei, Santiago Caputo, porque todos estos actores ya están quemados. O sea, ya dicen, mirá, la otra vez me dijiste que hablara con este y el otro empezó a boicotear. O sea, si no se ordena el equipo interno, me parece que va a ser difícil que los demás le crean para implementar estos acuerdos. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el gobierno sufre de impericia política y de dificultad para articular coaliciones, etc. Ahora, yo reviso un poco la experiencia del macrismo y era un gobierno que tenía todo un dispositivo político de construcción de articulación en el Parlamento, de construcción coalicional. Tenía a Frigerio, que habían decidido que fuera el ministro del Interior y el de Obra Pública para que las dos cosas juntas, bla, bla, y la chocaron mal. Entonces, yo me pregunto si para gobernar la Argentina uno tiene que hacer eso que en un país sensato uno diría es el camino correcto,
o uno tiene que pararse en un extremo. Yo miro para atrás la historia, que es el laboratorio de la política, ¿no? ¿Dónde mira? No puede usar tubo de ensayo. Uno mira la historia y yo veo que los presidentes reformistas que inauguraron ciclos largos de reforma fueron presidentes de extremo, no fueron presidentes de centro. Menem, Alfonsín, si querés incluso, y Kirchner. Y que los que intentaron posiciones más centristas, más moderadas, más consensualistas y más coalicionales la chocaron. Macri, Alberto, De la Rúa. Entonces yo digo, claro, es antiintuitivo lo que estoy diciendo, pero la historia demuestra que para gobernar a la Argentina te tenés que poner en un borde. Algo de mesianismo tiene que ver. Te tenés que poner en un borde. Desde el centro no gobernás la Argentina. Uno podría decir, bueno, buscándole una explicación, pararse en el borde es la forma de construir una mayoría social que te acompañe y parado en esa mayoría social, después, pues, todos estos presidentes Kirchner, las leyes de Kirchner se dice que no, pero las leyes más importantes salieron con acuerdo de sectores importantes de la oposición. YPF, aerolíneas, AUH, la ley de medios, se la votaron los socialistas, Pino Solana, yo qué sé, los radicales votaron un montón de cosas, bueno, entonces, pero se paraba desde un lugar de mucha fortaleza. Lo mismo Menem, lo mismo Alfonsín. Yo creo que te tenés que parar ahí. Y que Milei entendió bien que se tenía que parar en ese borde. Milei se para en el borde de la galaxia y desde ese borde de la galaxia negocia con todos los planetas. De la Rúa, Macri, Alberto, intentaron hacer otro tipo de planteos políticos y la chocaron. Entonces la historia no va de la mano o no se condice con mi sentido común. Fernando, vos recién decías, bueno, discutimos que es que le va a ir bien. Esta historia del orden macroeconómico de repente termina con jubilados pobres, con gente que, bueno, lo que vos decís, las consecuencias sociales de lo que Hernán llama, o lo que vos interpretás que Hernán dice como ordenamiento económico. Aún dentro de esa lógica, ¿crees que puede salir bien? Quiero decir, establecer un régimen estable. Vos decís, la peruanización es imposible en Argentina. Por supuesto, es difícil transformar Argentina en Perú porque tendría que tener otro lugar geográfico, otra composición étnica, etc. Ceviche. Buena cocina. Esa parte la tomamos, esa parte la tomamos. Pero aún así, ¿entendés lo que digo? Sí. Bueno, esa historia de imponemos este ordenamiento fiscal y con este ordenamiento fiscal ya tenemos poca inflación, con poca inflación o con estabilidad, de repente genera confianza en el país y hay un crecimiento sostenido en el tiempo, que es la gran utopía de 3-4%, y por ahí estos jubilados la pasan mal, pero alguna vez va a haber jubilados que la pasen bien porque el país va mejorando respecto de lo que era. ¿Eso vos lo ves imposible? No, imposible. El relato es alguna vez la van a pasar bien es como el socialismo, ¿viste? En algún momento la van a pasar bien. Si hacemos estas reformas ahora, como la promesa stalinista, ¿no? No lo puedo descartar de plano. Sí creo que depende mucho de cambio de relaciones de fuerzas que están instaladas, que fue lo que hizo Menem. Yo creo que Menem hizo una gran contratransformación, si se quiere, una gran contrarreforma con la hiper como disciplinadora, que implicó despido estatal, una transformación del Estado muy profunda. Desde ese punto de vista, yo creo que hasta ahora Milei hizo un pequeño ajuste fiscal. Estoy siendo irónico, ¿no? O sea, no digo que no le alcanza con eso para transformar al país en la magnitud de que la transformó Menem y de lo que vino después. Para eso hubo conflictos ferroviarios, telefónicos, Somisa, conflictos muy grandes que tuvo que derrotarlos. Como hizo Thatcher en... Menem. Como hizo Thatcher en Gran Bretaña con los mineros. Atacó al movimiento obrero minero, le ganó en una huelga de un año y reseteó el país. Menem en cierta medida lo reseteó. Milei todavía no lo hizo eso. No sé si lo va a poder hacer. O sea, que lo podrá hacer y si se dan determinadas condiciones en las que se acepta la reforma laboral, sin mucha conflictividad. Pero por ahí esa representación sería el trabajador estatal. En ese momento era lo que era donde se ajustaba. Digamos. No ahora, en la lógica de Milei. También sí, la lógica de Milei ajustó en el Estado, pero la contrarreforma que le piden, que le exigen y para lo que le pusieron ahí, digamos, o para lo que está ahí, yo no sé si las puede hacer, digamos. No creo que las pueda hacer sin gran conflictividad social en la Argentina. Que marque, porque tomo lo de José. Se paró en el borde después del 2001. Yo siempre miro primero me baso en incorporar lo social, para bien o para mal. Menem derrotó a lo social, Thatcher derrotó a lo social, a la resistencia, y creo que Milei aún no,
pese a al ajuste importante que hizo en términos de ajuste fiscal, ¿no? Entonces yo no lo descarto. Aún habiendo terminado con movimientos sociales. Por Sí, ejemplo, lo que la pasa es que- resistencia no sería equiparable. Para mí, Sí. para mí me interesa mucho lo que dice Fernando, pero es cierto, Menem, Reagan, los controladores aéreos le Controladores pararon los aéreos. aeropuertos de Estados Unidos, no sé, 3 meses, no había vuelos, o sea, y los derrotaron. Pero para mí esa resistencia a la que alude Fernando no existe. Para mí estamos en un país que ya se peruanizó. Eso es lo que yo creo que no vimos. Claro. Yo creo que Milei ganó en el 2023, no ahora, en el 2023, porque la sociedad argentina es mucho más parecida a la sociedad peruana de lo que estamos dispuestos a admitir. Esa sociedad de clase media, con la pulsión igualitaria, con los sindicatos, con las universidades, bla, 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 existe, por supuesto, obvio que Argentina no es Perú, pero estamos enfrentando problemas. El trabajador que no le alcanza el sueldo, incluso en trabajo formal, una enorme novedad de la conformación social argentina. Eso es Perú desde siempre, México desde siempre. México yo siempre cuento. En México hay muchos mozos que no cobran salario, viven solo de las propinas. Son mozos. Vas a un restaurante, atiende, te da el café, no sé qué, y es verdad, es así, ¿eh? Entonces, yo creo que esa resistencia a la que alude Fernando es una resistencia que está mucho más atenuada de lo que pensamos. Mucho más. ¿Por qué? Porque pasó Menem, porque pasó Macri, porque pasó la pandemia y por el fracaso sistemático del peronismo de los últimos 10, 15 años en ofrecerle una economía a la Argentina. Hernán, ahora... Dejás un asterisco ahí, me parece que es tomar un poco la parte por el todo. Me parece, ¿no? O sea, creo que si uno mira petroleros, camioneros, se les mata, la UOM, o sea, numéricamente, la cantidad de sindicatos que hay en la Argentina, sin tomar la parte por el todo y sin ver que hay informalidad, que hay tercerización, que hay eso. Y otro aspecto, hay que Está bien, analizar... pero ganó Tierra del Fuego, por ejemplo. Si uno se pone a pensar, está No, bien que el peronismo fue dividido, por eso pero digo, vos decís, por eso ganó Tierra del Fuego. No, por eso O sea, cuestiono... Bueno, ¿no? hay que ver las razones del voto. Cuando fue en 2023 también era el voto Rappi, para que se vea en el sentido contrario. Yo hablé con compañeros nuestros de Kraft, de la alimentación, y dijeron, acá lo votaron. Acá también lo votaron. O sea que había otras razones. No era el precario que andaba en bicicleta, era un trabajador formalizado que le había dado bronca a la inflación de Alberto Fernández y la fiesta de Olivo, y era un trabajador dentro de una fábrica, digamos, ¿no? Y lo votaron. Sí. La UTA, la otra vez hizo una huelga así de ellos nomás, de las que hacen ellos. Parece una huelga general. Entonces digo, capacidad de resistencia social, ¿cómo se usa eso después en términos de... Es otra cosa, ¿no? Y ahora, en esta elección particularmente, habría que ver, y esto lo veía anoche en lo de Pañi, si es, cuál es la composición social del voto también, ¿eh? Porque se está como midiendo que se parece mucho más a lo de Juntos por el Cambio, clase media, media alta, que al plebeyo del Gran Buenos Aires o al Rappi, si lo No queremos. está, la poner, verdad, ¿no? yo vi lo de Pagui y no está tan claro. No está claro. No lo sé, pero ahí Sí, habría yo que... estuve Bueno, viendo- Patricia Burrich vuelve a ganar, como en su mejor momento del PRO en la ciudad de Buenos Aires, comunas del norte y del sur. O sea, todo lo pintó Yo de estuve viendo violeta. las mesas más pobres de San Martín y de San Miguel y están empatados. Pero la más pobre, o sea, Villa de San Miguel y de San Martín Ganó y Lugano. es parejito. Hernán, te hago una pregunta, porque yo coincido con vos en la necesidad de un país que logre la estabilidad. O sea, a mí me parece que es una condición sine qua non para cualquier Después tipo de tenemos desarrollo. 1000 cosas para No, discutir no, y espera, pelearnos. espera. O sea, Pero me da... no es el fin de la política. En el momento que yo entiendo eso, pero cuando yo pienso eso, digo, y después en el momento que lo escucho a Fernando, digo, me estoy olvidando de algo en ese camino. Y cuando veo un gobierno que de repente, en esa lucha por la... Voy a ser muy gráfico para ser provocativo, yo sé que es más complejo, pero veo un gobierno que le baja impuestos a los ricos y abandona a muchas familias con discapacidad, digo yo, no, esa estabilidad, ni me cuentes en ese camino. Para llegar a una estabilidad, vos me tenés que demostrar hasta sangrar que sos ecuánime y que sos justo en la distribución de... Cuando ves que se patinan 1.500 millones de recursos fiscales para ganar una elección, digo, ni me cuentes ahí, eso es chantada, eso no es estabilidad. Entonces, por momentos, así como yo pensaba en la época de Cristina que muchos valores que comparto, la justicia social, la distribución, se estaban malversando porque no se tenía en cuenta la estabilidad o la posibilidad de sustentabilidad de ese proceso que daban, hoy me da la impresión, veo muchas cosas que me alarman respecto de la posibilidad de que el principio de la estabilidad se esté malversando en un proceso que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. En muchos elementos concretos que vos decís, che, esto está beneficiando a este tipo, las cerealeras, y está perjudicando a este tipo, el Garraham, la salud pública de los chicos enfermos, no sé qué.
¿no te genera una tensión entre una cosa y la otra? Bueno, quizás miro otras cosas también, ¿no? La AUH tiene su poder de compra más alto de su historia y el doble de su récord anterior. O sea, no me parece que solamente mirar cosas que fueron un poco... lo del Garrahan era solamente para los residentes, es un caso político legítimo y todo, pero no me parece tampoco que sea relevante en números tanto. Para la Administración Pública Nacional acumuló una pérdida del 30% desde que asumió Milei. Y eso es universidades. Salarios, sí, no, salarios. Está bien, pero salarios. 30%, o sea, Sí, no hay 28. Bueno, Sí. Los salarios o sea, públicos... un tercio. Ajustó a los empleados públicos. Terrible. Es así, pero bueno. Pero que el empleado no tiene- público no es la representación. Está bien, por ahí. No lo estoy justificando, pero digo que es... Pero el empleado público es un docente, es un médico, Sí. es también, no es Sí. solamente el Policías y gendarmes y soldados. policía, por eso. Sí. Bueno, no sé, no soy vocero del gobierno, No, pero lo que digo es... científicos. Sí. Pero por eso una cosa es bajar aumentarles a los empleados públicos los salarios por debajo de la inflación, que es lo que ocurrió. Reducirlo un tercio. Y otra cosa es, podemos decir un cuarto casi para redondear, y otra cosa es decir, está en contra de la ciencia. Y otra cosa es decir, está en contra de las universidades públicas. Me parece Pero que como es él algo- dice, no cerré las universidades. No, la gente se va porque no puede vivir Sí, de pero, eso. Es un vaciamiento. eso es parte de una disputa política. Para mí, muy legítima de parte de la gente que maneja la universidad, de decir, yo voy a asumir el eslogan o el lema de la universidad pública porque nos bajaron el sueldo 28%. Me parece legítimo y me parece legítimo el gobierno, la pelea. Las dos veces hubo un acuerdo al final, ¿no? De hecho, los profesores universitarios perdieron menos que los empleados de la administración pública, un poco menos. 25. Pero no sé hacia dónde... No, para mí, sí, no veo que... primero, todos los ajustes, sobre todo este que fue rapidísimo, son todos con los pelos de punta. Y no digo que no se puede hacer, es más motosierra que bisturí. Y eso ha sido así. Ojalá hubiera sido de otra manera. Pero tampoco me parece que haya sido especialmente salvaje. Si la UH, por ejemplo, hubiera quedado en la fórmula que le marca por ley, que eso por la parte es una ley aprobada en 2021, ¿no? Tan mala que necesitó poner bonos constantes al gobierno anterior. O sea, este gobierno ajustó a los jubilados sin cambiar la ley. Eso lo sabemos, ¿no? O sea, simplemente respetando la ley de 2021, solamente no haciendo los bonos. No me parece que en general, por ejemplo, hubo, bienes personales se paga muy poco, pero también el impuesto país y muchos otros impuestos más amplios, a las importaciones, etcétera, han bajado precios para gente más amplia. No lo veo especialmente... Ahora veremos cómo está la reforma tributaria. Pero la reforma tributaria, según todos los manuales, y este gobierno en esto es neoliberal en el buen sentido, dicen que hay que ampliar la base de contribución, o sea, que paguen más gente impuestos y paguen menos. O sea, que las alícuotas más bajas y más gente pague ganancias. Yo estoy a favor del impuesto a las ganancias. Me parecen unos impuestos progresivos y que de los mejores impuestos del mundo. Espero que los paguemos, no digo todos, pero muchos. Que empiecen pagando poquito. Los que ganan menos pagan poquito, los que ganan más pagan más. Pero ha habido una cosa demagógica en Argentina en contra del impuesto a las ganancias durante mucho tiempo. Que me parece que si el gobierno puede controlar ese costado demagógico que a veces tiene, me parece que sería una gran forma de recaudación ampliar el impuesto a las ganancias. José. Yo también estoy a favor del impuesto a las ganancias, pero creo que está mal diseñado. No, a ver, yo coincido en que la forma en la que el ajuste era inevitable, que la forma en la que se tramitó el ajuste fue muy mala, fue muy desaprensiva, fue muy, por usar una palabra que a Hernán le gusta, muy cruel, efectivamente. Yo creo que la crueldad, que es una palabra que circuló mucho, yo creo que hay algo que se le va a cobrar a Milei de todo lo que está pasando. No ahora, no pasado mañana. Yo cuando hacía el análisis de por qué ganó las elecciones y decía la sociedad, en un momento de impaciencia, actuó con paciencia y decidió darle a Milei un tiempo más por temor al lunes negro, por la extorsión de Estados Unidos, por lo que sea. Dijo, bueno, yo creo que le dio, no tengo ningún elemento empírico para sustentar esta información, pero yo creo que le dio la última oportunidad. Yo creo que el voto a Milei del domingo pasado fue la última vez que la sociedad masivamente, habrá una minoría que lo acompañe, masivamente dijo, ok, lo voto. Lo voto porque estoy mal, pero prefiero esto que vuelva la inflación, prefiero esto que vuelva el dólar desbocado. Entonces, ahí pasan, para mí, se abren dos cosas para adelante. Una, el gobierno tiene que corregir lo que tiene que corregir para que el plan económico deje de ser insustentable, porque ahora
según todos los economistas con los que uno habla, tiene un riesgo de insustentabilidad muy fuerte. Y yo creo, y es lo que miro Sí, más... hoy mismo el trabajando- Financial Times, viste que dijo que empiece, deja flotar Dejar flotar el dólar, bueno, lo que sí. sea que haya que acumular Sí. reservas, lo que sea que haya que hacer. Y la otra, yo creo que el peronismo, que es la principal fuerza de la oposición, tiene que construir confiabilidad económica. Mi propuesta para el peronismo es que conviertan a algún economista, que sea, no sé, Emanuel o Redrado o Culfas, el que les guste, en nuestro Astori peronista. Vos elegís lo que te gustan a vos también. Los que me gustan a mí, sí. Pero digo peronistas. No vale Melconian, porque Melconian ya no es peronista. Pero Bueno, podría valer Lester o... no, Lester porque está- ese no está en- garantiza lo Porque que yo Lester creo que hay que es- garantizar, que es la claro. confiabilidad Fernando. económica. Sí, me quedo con una cuestión que plantea José del ajuste inevitable. Yo creo que ahí, si hay una batalla cultural que gana o que deja, y que viene del macrismo ya, ¿no? De esa época, es que los ajustes son inevitables. Este tipo de ajustes. ¿No? No hay es el alterna- único que ha habido. O sea, como no hay alternativa. Digamos, como que no hay alternativa. Y yo creo que la sociedad demuestra otra cosa. Y vota otra cosa. Y no vota porque vota mal. Hasta inclusive vota una extrema izquierda en la capital. Voy a hacer un poco de propaganda, me Sí. corresponde. No, pero te iba a preguntar, Vota una extrema 9% izquierda. de votos para Miriam en Capital Para es un Miriam. montón. Es Un un montón. ¿Qué venían Digo de extrema izquierda cinco? en sentido francés, de lo que está ubicado. Bueno, extrema izquierda. Sí, pero ¿qué venían del 5%? me gusta que digas eso igual. No, porque hoy aparecía en el coso de TN diciendo izquierda violenta, solo porque decía que había que apoyar a la movilización popular. Bueno, entonces digo, ahora me cuido para aclarar. Sí, 9% en Capital. En su momento Alejandro Vilca sacó 25% en Jujuy, sacó 10%. Y en su momento decía- Jujuy. en Jujuy. En su momento decían, no, bueno, pero Vilca tiene una amplitud, ahora Miriam tiene otra amplitud. Bueno, pero es todo parte de esa polarización ahí en el polo extremo. Hay una izquierda que tiene una voz política ¿Provincia que fue 5? en la Argentina. 5 y 2 diputados. De los 3 que puso en juego a la izquierda, renovó, de los 4 que puso en juego, renovó 3, menos Vilca, que no llegó a los 20%, pues se elegían 3. Podría plantear muchas discusiones. Lo de Arnal, las universidades, lo que ganan los docentes es impresentable, digamos. O sea, no se puede dar clase así, no es político. No es decir que es político, al margen de Jacobiti, la Franja Morada, los Reyes, me peleé toda la vida con esa gente, pero digo, los docentes. Y vienen los precarizados de muchos años. Por eso digo. Precarizados de muchos años. Pero no se puede decir que es político, para mí. Es social, es lo que gana un docente que no llega, que tiene que formar a nuestra juventud en la universidad pública, que se demostró hasta para la base mileísta que era un orgullo de la Argentina. Que yo ahí veo muchas contradicciones entre lo que Milei dijo que quería hacer, que lo dijo, no es porque uno se lo quiere poner, no dijo que todo lo público era horrible, después retrocedió, digamos, ¿no? Que él quería privatizar todo, digamos, ¿no? Su discurso original era distinto, después cambió. Y yo creo que no es inevitable, digamos, ¿no? Que no necesariamente es inevitable. Y lo voy a plantear en estos términos. Si el ajuste no es inevitable, si la resistencia no se plantea desde ahora, después se plantea a la 2001 también. Está bien, de manera desordenada, de manera crítica, de manera... Entonces digo Un que... estallido. Como estallidos. Que uno no es fanático de los estallidos, uno es fanático de la lucha organizada. Pero digo que, así como se dice que es inevitable eso, yo digo, va a haber inevitabilidad de estallidos si seguimos diciendo Tengo que una no hay última otra pregunta forma. por sí o por no para los cuatro. A mí me trajeron Era acá todo para. muy civilizado. A mí ¿Qué me no te trajeron para dieron? hablar del peronismo ¿y qué pasó, viejo? ¿Qué querías ¿Te hablar? trajimos? Vení a hablar del ¿Qué te peronismo. prometieron? Me convocaron para hablar mal del peronismo y no me preguntaron. Habla. ¿Pero qué dirías? No, aparte la última vez que vine hablamos lo mismo, ¿no? No, Que- pero ¿qué te interesa decir? ¿Está bien? No, que vuelve a estar, a encontrarse con la sensación, algo que dijo José, que en realidad no, después de la euforia del 7 de septiembre, ahora se da cuenta que no tiene mucho para ofrecer de futuro, no tiene nada, que están obsesionados con una interna entre Cristina y Axel, que puede ser personal, pero que no es de contenido, que de contenido son indistinguibles, y que no tienen un plan de crecimiento económico de ningún tipo, y que en parte les va mal porque defienden ideas impopulares. Las cosas en las que cree el peronismo kirchnerista desde hace mucho tiempo, la sociedad cambió. Desde si la inseguridad es un problema social o es un problema policial, bueno, hace 15 años por ahí la gente pensaba que era un problema social. Hoy la gente piensa que es un problema policial. Y así varios casos. Bueno, yo quiero hacer una última pregunta por sí o por no. ¿Vos querés decir algo antes? No, iba a aprovechar para hablar mal del macrismo, ya que Hernán habla mal del peronismo, pero Me gusta, porque está muy civilizado. Si No, un no. poco ya lo hiciste igual. Solo me dejan para hablar mal del radicalismo. Dame algo mejor. No, yo lo que quiero preguntar por sí o por no. ¿Querés que va a ser reelecto? Si creo, Sí. ¿Tendés a pensar que sí o que no?
Bueno, hoy pienso más que hace 3 días. Esa era mi respuesta final. Yo quería ponerla. ¿Vos? Yo, hoy sí. ¿Fernando? No hablo por deseo, ¿eh? No. ¿María? Hablo porque pienso que no. Falta una vida, 2 años en este No, pero país. todos Nunca dijimos pudiste. por sí o por no, hay que decir no, ¿Cómo es, no? Todo lo que le pregunto lo respondo. No veo hoy nadie que pueda canalizar la oposición. Yo pienso igual que Hernán. Hoy creo que sí, hace 3 días creía que no. Ah, claro. O sea, mi opinión no vale nada. No vale nada, total. Bueno, muy civilizado, pero no, fuera de broma. Gracias Muy agradable, a sí. los 3.